¿Qué aprendió Jesús en el llanto? Estoy aquí porque hoy tengo la suerte, y lo vivo como tal, de poder leer al gran lector. El gran lector para mí es Jesús de Nazaret. Y leerle, entre otras cosas, y sobre todo estos días, es tener la oportunidad de abismar la mirada en los lugares en los que Jesús detuvo la suya, en las vidas de las personas, en la marcha de la historia y también, de un modo preferente y fundamental, en las páginas de la Escritura. El propósito de mi estancia aquí en esta sala querida es compartir con las personas que presencialmente o a distancia se unen a nosotros algo que considero muy importante, es decir, cómo la lectura que de la Biblia hace Jesús se convierte para nosotros en una doble fuente. En un primer momento nos ayuda a entender mejor aquellos textos veterotestamentarios, bíblicos, que nutrieron la propia espiritualidad de Jesús de Nazaret. O dicho de otro modo, Jesús no se inventó él su manera de mirar el mundo, sino que Jesús, como cada uno de nosotros, y como no podía ser de otra manera en el caso del Dios que se encarna, Jesús aprendió de muchas otras personas que le precedieron en el camino el arte de leer la realidad. En un segundo momento, creo también que es decisivo comprender que una hermenéutica, tanto de la Biblia como de la vida, que se base en una hermenéutica del Evangelio, es decir, en una lectura que quiera ser profunda sobre el texto evangélico, tiene que ser también una hermenéutica que, continuadora de la historia, herede todas las esperanzas, los sueños, los proyectos, también los miedos, los sufrimientos y los temores que las personas que nos han precedido nos han enseñado a admitir y a encarar. Creo, por otro lado, que leer es algo que supera con mucho un mero ejercicio intelectual. Leer no es algo que nos convierta en personas más cultas o inteligentes. Desde luego que lo hace, también. Leer es una buena medicina contra, todos lo sabemos, los fanatismos, los reduccionismos y las simplificaciones de la realidad. Pero aparte de eso, leer, y así lo tengo para mí, es quizás la gran aventura de la vida. Leer es un viaje, es una osadía, es la admisión de un riesgo, es una fantasía, es una aventura compartida también. Y qué mejor que hacerlo de la mano de Jesús de Nazaret, que se atrevió, que buscó, que llamó a muchas puertas y que tuvo la generosidad y también la valentía de ofrecernos los frutos de su lectura. Por eso creo, sin que parezca que esto es la venta de un producto, pero no es tal, es una invitación que nace de mi propia convicción, creo que no es para nada perder el tiempo asomarnos a esos textos antiguos que, encarados por los ojos de Jesús, se convierten en respuestas nuevas para las cosas que cada día nos acechan, nos pasan. Y mucho más, verdad, creo que es esto en un momento como en el que estamos, donde necesitamos, ante tanta noticia, ante tanto cruce de información, ante tanta falsificación también de la verdad, ante tanto interés espurio, creo que necesitamos unos ojos que honestamente nos enseñen a encarar con verdad nuestro sufrimiento, nuestra incertidumbre, porque solo desde ahí podrá brotar también con honestidad y con verdad una esperanza, una alegría, una confianza y actitudes que en forma de compromiso nos ayuden a superar lo que a todos ahora nos acecha. ¿Verdad? Unos momentos especialmente teológicos para pensar en la piel humana y en el corazón humano. Yo te diría que dos. En primer lugar, el libro del Génesis y sobre todo los 11 primeros capítulos del libro del Génesis, que en la ciencia bíblica se conocen como los relatos de la creación, de los orígenes, sobre todo por lo siguiente, porque son relatos que nos hablan de lo más radical que existe en el corazón humano, hunden nuestra mirada en las raíces de nuestra propia humanidad y desde ahí nos ayudan a descubrir lo que yo llamo la bondad original. Y creo que esa bondad original entronca profundamente con aquello que Jesús de Nazaret después llamó, de una manera definitiva y para todos, el reino de los cielos. En segundo lugar, hay un relato, un libro, un poema, todas estas cosas a la vez, contemporáneamente, que a mí
por supuesto que me ha hecho descubrir con una profundidad sin igual el rostro de Cristo, y es el libro de Job. Job, el herido, Job, el sufriente, pero Job, el valiente, el buscador, el que pregunta, el esperanzado. El libro del Génesis y el libro de Job. No voy a ser explícito en la misma porque no es relevante, pero sí he tenido una mañana en la que he tenido literalmente... Yo creo que el libro de Job hoy en día se nos está volviendo a revelar en los rostros de tantas personas que están encarando como Job un sufrimiento que les sobreviene sin razón aparente, sin responsabilidad directa y sigue generando mucho sufrimiento, mucho dolor, pero ojo, también mucha profundidad, mucha esperanza, mucha humanidad verdadera y, cómo no, mucha relación depurada y cierta con Dios. De esto es lo que nos habla el Evangelio. Pensaba yo hoy también que en estas formulaciones, os confieso una cosa, cuando me piden... Creo que puede ser una oportunidad para darnos cuenta de que Jesús ha sido lector de la Biblia y en ese sentido sí que es una oportunidad y una novedad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo digo muy brevemente. Muchas veces hacemos de Jesús un meteorito, una especie de, no sé si es muy justa la imagen, pero la voy a decir, de cuerpo extraño que en un momento determinado, año cero, en un lugar periférico del mundo, Belén, cae a la tierra, le cae a la historia y empieza a hablar, a decir cosas sin saber muy bien por qué. Bueno, eso es una manera, yo creo que muy limitadora de comprender a Jesús. Es mucho más fiel, desde luego, que a la propia historia de Jesús de Nazaret, pero también a la propia interpretación cristiana de la historia de Jesús de Nazaret, hacer de Jesús un continuador, alguien que no se inventa las cosas de raíz, que no saca todo ex novo, sino que ha sido educado para comprender, para vivir, para leer, para actuar y que por supuesto, con una capacidad no de síntesis, sino de síntesis verdadera, convertida en respuesta honesta y única, ha transformado eso en una vida. La vida que para nosotros, los creyentes en Jesús, se convierte en nuestra salvación. Al poeta pescador, al poeta crucificado. Yo creo que tenemos que recuperarla, pero no como una obligación, no como un deber cultural, porque hay que leer la Biblia, porque es un libro muy importante, sino que tenemos que recuperar la sed, el entusiasmo, las ganas de encontrar lo que la Biblia nos ofrece, que no son datos añejos arqueológicos del pasado, sino una radiografía de nosotros mismos, un espejo en el cual mirarnos y descubrirnos. Y por otra parte también una especie de, de conjuro mágico que nos convierte a todos nosotros en lo que realmente podemos ser. Aquello que saca nuestro mejor yo, que es también nuestro yo más auténtico. La Biblia nos autentifica. Por eso creo que hay que recuperar su lectura, claro. Yo no soy el profesor, el conferenciante, el doctor, Eso es piel que se cae. Eso no es nada.